Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula ¿Quién entrará al reino de los cielos? Y está a cargo del hermano Pedro Rosario. Pase, hermano. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy, que está basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, del 21 al 23. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo también entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, bueno, hasta ahí. Amén. Amén. Bien, como vemos a través de esta escritura, en la que es un punto pues de meditar, ¿verdad?, en ella, porque es como una especie de pregunta: ¿quién entrará en el reino de los cielos? Y eso nos hace reflexionar a nosotros. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Pues entrará todo aquel que profesa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: no hay algunos meramente que profesan en mi nombre. Un falso profesante es una persona que usa el vocabulario cristiano. Aparentemente lo podemos ver que se mueve dentro de la iglesia como si fuera un cristiano, pero es un falso profesante. Y por las siguientes razones que vamos a ver enseguida, o que ya dimos lectura, el cristiano recita sus credos, sus oraciones, asiste a los servicios, participa en las funciones. Sin embargo, no conoce ni acepta la palabra de Dios, no obedece la palabra de Dios. Mateo 7:18. No puede el buen árbol, fíjese bien, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todas estas palabras son palabras del Señor Jesús. Hay quienes tienen en sus vidas licenciosas y enseñanzas destructivas. Por lo tanto, los traiciona. Un árbol o una planta produce fruto según
su carácter. Los espinos no pueden producir uvas. Los abrojos no producen higos. Todo buen árbol produce, pues, malos frutos si es un árbol malo, ¿verdad? Este principio es cierto en el mundo natural y también en el mundo espiritual. La vida y la enseñanza de los que pretenden hablar de parte de Dios deberían ser puestas a prueba por la palabra de Dios. El destino de los falsos profetas es ser echados al fuego del infierno. Ese es el destino de un falso creyente, un falso cristiano. Maestros y profetas es una destrucción repentina. Pueden ser conocidos, como dice la palabra de Dios, por sus frutos. ¿O no es así? Porque si los frutos de una persona, él puede decir lo que sea, pero los frutos que produce una persona que se dice cristiana deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de uno que es falso. La falsa profesión, según el versículo 21, la ley de entrada, fíjese bien, al cielo. La ley de entrada, no se puede entrar al cielo por profesar que Jesucristo es el Señor. No se puede entrar al cielo por ese hecho. Solamente se puede entrar al cielo haciendo la voluntad de Dios. Esta es la ley que gobierna la puerta y la entrada al cielo. Note 2 puntos. 1, la persona que tiene que hacer más que una profesión para entrar al cielo. No nomás es decir, ya soy cristiano, ya profesé y ya. No, tiene que hacer, según el punto número 2 o el punto 1, tiene que hacer más que una profesión para entrar en el cielo. Existen 2 clases de personas que dicen Señor, Señor, haciendo falsa profesión. Primero, los que profesan y prácticamente no hacen nada más, no vacilan en hablar sobre religión o sobre iglesia, expresando su confianza en ella. Creen que la religión tiene su lugar en las vidas de los hombres y en la estructura de la sociedad. Asisten a la iglesia, dan y sirven a otros todo lo necesario para sentirse bien consigo mismos. Aceptables
delante de Dios según los que profesan. Hacen una tremenda obra para la religión y la sociedad. Son tan sinceros como pueden y llaman a Cristo Señor. Señor, Señor. Todas las áreas de la vida religiosa, la mera profesión no cumple la voluntad de Dios. La mera profesión tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y toda persona que niega el poder de la piedad, el poder de la muerte y resurrección de Cristo para impartir perdón y vida, no entrará al cielo, y todas sus obras y religión, no importa cuán buenas sean esas personas, son solamente una apariencia de piedad. La mera profesión se conoce y honra el ego de las personas, no a Cristo. Note algo crucial, importancia. Cuando Cristo por nosotros, Él había hecho todo el bien y toda la obra de la salvación, nosotros no hicimos nada. Él fue quien murió y por eso es el quien debe ser honrado y elevado y alabado. Él es el autor y el único autor de la redención. Él murió solo delante de todo el mundo en la cruz. Él fue el que hizo posible la redención. Y es lo único que Dios quiere, la honra, que honre a su Hijo. El hombre que confía en la muerte y resurrección de Cristo, ese es el hombre que tendrá entrada en el cielo. Y solamente ese hombre, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, dice Pablo, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de los que son meramente profesantes, nada más, pero nada más hasta allí. Una persona que profesa, que se dice ser creyente, pero no hace lo que Cristo ordena. Esa persona, la persona, tiene que hacer la voluntad de Dios para poder entrar en el cielo. Note que Cristo está hablando de gente que está interesada en el cielo. De eso está hablando. El cielo debe ser la meta final de toda persona. Debería ser el lugar donde todo el mundo quisiera entrar. Sin embargo, no toda persona está interesada en el cielo. ¿O sí? No toda persona está interesada en el cielo. Está más interesada en las cosas de aquí, del mundo, de lo que aquí estamos viendo. En eso está más interesada.
Y por eso Él dice que hay algunos que lo llaman Señor, que no podrán entrar en el cielo. Las personas que desean entrar en el cielo, las que desean entrar en el cielo, tienen que hacer la voluntad de Dios. ¿De quién está en el cielo? Tienen que hacer la voluntad de quién está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Pues tienen que hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el que controla la entrada al cielo? El Padre del Señor Jesucristo. Él es el que controla la entrada al cielo. Si una persona quiere entrar al cielo, tiene que hacer la voluntad del Padre, de Cristo, no la voluntad de algún otro Dios, ¿verdad? O profeta, o una persona. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad primordial de Dios? ¿Cuál es la voluntad primordial? Buena pregunta, ¿verdad? Juan 14, 21. El que tiene, fíjese bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La persona que hace la voluntad de Dios es la persona que realmente cree y obedece y ama al Hijo de Dios. Cristo está reclamando ser el futuro juez del mundo. Cristo va a ser el futuro juez del mundo. Fíjense lo que dice la palabra, Juan 5, 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué pasa? No honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Un pensamiento. En los momentos más profundos de nuestro pensamiento, sabemos que necesitamos ayuda para vivir, particularmente si queremos escapar a la muerte espiritual. Escapar a la muerte espiritual y vivir para siempre, necesitamos ayuda de alguien sobre el más allá de nosotros mismos, porque entonces tenemos tanta dificultad en confesar nuestra necesidad. Dios merece la confesión y obediencia, el honor y el nombre. No nosotros somos quienes tenemos una necesidad, somos nosotros los que tenemos esa necesidad desesperante para poder entrar al cielo.
un argumento, fíjese bien en el versículo 22, lo que nos dice, argumento de los falsos profetas, es según el que tomamos como base. La defensa de la profesión, de la falsa profesión, son las obras. Hay un universo de diferencia entre el hombre que reconoce que su justicia es la justicia de Cristo. Una diferencia grande. Y aquel que afirma que sus obras agradan a Dios, porque sí hay personas que dicen, no, yo así como estoy, a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo. Y lo hace aceptable ante Él. Él primero cree que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle vida. Confía que Dios lo dará por perdonado y justo en la muerte de Cristo y vivo en la resurrección de Cristo. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cierto, por cierto, este hombre trabaja, pero trabajó porque Cristo lo ama. Cristo ha hecho por él, imputándole justicia y vida, y ahora entrega su vida para servir a Cristo. El segundo también trabaja, ¿verdad? Pero su trabajo para llegar a ser aceptable ante Dios, y cree que sus obras agradan a Dios, y por eso cree que Dios lo acepta por las buenas obras que hace. Pero vivir rectamente, este hombre tiene una religión formal, y basa su propio destino en las buenas obras que hace. Su confianza está puesta en la propia bondad, o sea, en su propia bondad y habilidad. Cristo no es honrado con ello. ¿Quién es honrado entre esos dos? Es el hombre, es el que es honrado. Por eso dice del 21 al 23 de Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, porque muchos siempre están diciendo Señor, Señor, ¿verdad? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nota tres grandes defensas que presentará la falsa profesión en el día del juicio. Porque esto es en el día del juicio. Está hablando que en aquel día, está hablando del día del juicio, el Señor. Uno, la gran defensa referida al Señor mismo. Señor, Señor. El problema está en lo que una persona realmente quiere significar con Señor. Cristo dijo a sus propios discípulos,
Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. La gran defensa de su profesión, ¿acaso hicimos en tu nombre muchos milagros? Las obras maravillosas, una tremenda ayuda para la humanidad, pero hay dos equivocaciones aquí referidas a la profesión de sus vidas y se apoyan en las obras y abrazan solamente una mitad del Evangelio. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquellos que profesan por obras están en contra de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? No por obras, dice, para que nadie se gloríe. La gran defensa de la confianza. Señor, Señor, ¿acaso no hicimos estas obras en tu nombre? En aquel día eso dirán, Señor, tú sabes, pero se engañan. La confianza en uno mismo no es el camino de Dios, ¿o sí? La confianza en uno mismo no es el camino de Dios. El camino de Dios es la confianza en Cristo y su justicia. Fíjense lo que dice en Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué significa? Que la persona siempre piensa, no, ya estoy bien así como yo estoy perfectamente bien, no necesito a Dios. ¿Para qué? Lo que yo estoy haciendo estoy haciendo lo que es recto. Pero está diciendo la palabra que Dios está pesando el corazón. Lo está pesando en una balanza, mire. Y fue falto de peso. Como le dijeron al rey aquel que escribió en un muro, ¿verdad? Una mano. Salió una mano y escribía en un muro, ¿verdad? Al rey Belsasar. Escribía los dedos de la mano en el muro, unas letras. Y el profeta Daniel le descifró el significado y dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Por lo tanto, tu reino se quitará y se los dará a los medos y a los persas. Eso es lo que pasa. La persona es falta de peso. Fuiste hallado falso. Y por eso vemos que las tres defensas pues son fuertes, ¿verdad? Las que están haciendo aquellos, Señor, Señor, son defensas fuertes. Por haber profetizado en el nombre de Cristo, puede significar haber proclamado o predicado, enseñado, predicho, dado testimonio de haber echado demonios, exorciando a los demonios, o haber convertido a los hombres del mal o del mal camino. Por eso, si no se hace la voluntad de Dios, pero es un argumento que presentan dos,
haber hecho grandes obras puede significar, de las muchas cosas mencionadas en la lista de Mateo 7:21, haber hecho todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y puede significar que ellos profesaron haber vivido y haber hecho todas sus obras para Él. Están argumentando que dieron honor al nombre de cristianos. Por eso tuvieron una buena reputación entre los hombres y estuvieron dedicados a la iglesia y al servicio de la humanidad y a la sociedad. Tal vez incluso tuvieron una buena reputación, estuvieron, digamos, incluso, pues, fueron líderes en su iglesia y en la sociedad. Un pensamiento. Muchas personas creen que irán al cielo por lo que han hecho. Muchas personas creen eso. Creen que Dios los aceptará porque han predicado y han enseñado, y porque vieron a personas convertidas del mal o de malos espíritus, porque lo hicieron todo en el nombre del Señor. Entre los hombres tienen excelente renombre y reputación, han sido fieles y dieron a la iglesia sus causas. ¿En qué fallaron? La sociedad pregunta, ¿en qué se equivocaron? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es un mandamiento, fíjese bien, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El apóstol Juan, diciendo estas palabras, escribió esto, ¿verdad? La voluntad de Dios es una espada de dos filos. No se trata solo de amar a unos y a otros no. Es decir, predicar, enseñar y hacer buenas obras, pues maravillosas. En primer lugar, es que creáis. ¿En quién? Creer. No solamente creer en las maravillosas obras que hizo, sino creer en quién es Él. Es todo lo que hizo, incluyendo la cruz. ¿Quién es Él? ¿Por qué se efectúa la salvación? Debemos de pensar, ¿qué fue lo que hizo Él para salvarnos? Primeramente, bajó del cielo, vino a morar entre los hombres. Los hombres, en lugar de darle la bienvenida, lo odiaron. No le creyeron. Siempre fue rechazado por las personas. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Vino a su pueblo, a sus hermanos de raza, pero ¿por qué no creyeron en Él? No creyeron en Él. Entonces, todo eso hizo
¿Qué hizo? Escogió el camino de la cruz para salvar al hombre de las garras de Satanás. Lo libró. Murió por todos los pecadores del mundo. Y cuando estaba en la cruz, aquellos que lo estaban sacrificando, dice en su oración, dijo él, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando estuvo en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? En eso hay que pensar, ¿qué hizo el Señor para salvarnos? ¿Por qué merece ser ensalzado? ¿Por qué merece que creamos en Él? Porque Él merece todo eso, incluyendo la cruz y la resurrección, porque Él no quedó en el sepulcro, resucitó al tercer día, se levantó de la muerte y se les apareció a sus discípulos por un espacio de unos 40 días, todavía antes de ascender a los cielos. Hay muchos testimonios verdaderos de la resurrección de Cristo. Todo eso hizo el Señor por nosotros, pecadores. Primera de Juan 1:34. Un testimonio. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿qué? El Hijo de Dios. Dice Juan, el apóstol. Les he dado testimonio de que este, se refiere a Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Juan esas palabras? Quizá porque lo vio en la transfiguración en el monte, que se transfiguró en lo que en realidad es Él, y se quedó maravillado, y por eso está dando testimonio. Dice, este es el Hijo de Dios. Pues ese Hijo de Dios vino a morir por nosotros, y necesitamos creer y obedecerle. Profesión falsa, un rechazo de la profesión, según el versículo 23. Profesión falsa por dos motivos. Se rechaza la falsa profesión. Uno, Cristo nunca conoció a quienes hicieron profesión falsa. ¿O sí? Él nunca los conoció, ni los conocerá. No quiere saber nada de las personas que hicieron una profesión falsa. Él no quiere saber nada de eso, de esas personas. Y nunca reconocerá, ni nunca conoció a los que hicieron una profesión falsa. Al menos no personalmente. Los que hacen una profesión falsa no conocen personalmente a Cristo. No le conocen. No conocen su redención y la propia necesidad de esa redención. No les importa. Hay una necesidad grande en el pecador de esa redención que Él ofreció por nosotros. La propia necesidad de esa redención, nunca se acercarán a Él buscando la salvación personal. Por eso Cristo nunca tiene la oportunidad de conocerlos. El día del juicio se verá trágicamente obligado a pronunciar la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
Pues esta que está diciendo, nunca os conocí, los está desconociendo aún que le están diciendo, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y él, su respuesta es, nunca os conocí. ¿Obradores de qué? Maldad. Obradores de maldad. Porque él conoce lo que es cada persona, cada uno de nosotros. Lucas 13, 27. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartad de mí, todos vosotros hacedores de maldad. El que hizo falsa profesión solo obró maldad. La palabra iniquidad, anomia, significa sin ley. Fíjese bien, el significado es sin ley y malicia. La palabra es negligencia, oposición a la ley de Dios. La persona se opone a la ley de Dios. Es sustituir con la voluntad el ego y los deseos del ego en vez de seguir el curso de Dios. El juicio será público, será ante los muchos que dicen, Señor, Señor. Los muchos tendrán que partir de la presencia de Dios y tendrán que alejarse y separarse de Él, dejando el lugar donde Él está. No importa lo que muchos piensen en su mundo pequeño y su breve vida, porque la realidad es una breve vida del hombre sobre la tierra. Cristo dijo que aquel día viene cuando Él diga a muchos, apartados de mí, porque muchos serán apartados de Cristo. Cristo dijo que por obrar maldad, eso fue lo que Él dijo, por obrar maldad. ¿Cómo es posible que personas que hacen bien ante los ojos de los hombres sean llamadas hacedores de maldad? Es muy simple. No solo del pan físico vivirá el hombre. No solo del pan físico vivirá el hombre. Es cierto que el hombre necesita lo físico, pero no solamente acentuar solamente lo físico, mental y moral del hombre, aún usando términos religiosos. Es cerrar en el Evangelio. Para concluir, hay un mensaje de la palabra que dice, apartaos. Un mensaje que puede salvarnos. Es un mensaje que puede salvarnos. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento, fíjese bien, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuáles son los que son suyos? Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Ese es. Aparte de iniquidad, todo aquel Mateo 7:23, apartarse de ser separado, de dejar el lugar, alejarse. La idea de esta palabra es una enorme distancia, el gran abismo que hay entre quienes profesan solamente la presencia del Señor. El fundamento de Dios tiene un doble sello, tiene una faceta divina y también otra humana. Del lado divino, el Señor conoce a los que son suyos. Del lado divino, Él los conoce, no solo en el sentido de reconocerlos, sino también en el sentido de aprobación y aprecio, que los conoce con un amor apropiador y eficaz. El lado humano del sello es, fíjese bien, el lado humano del sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, los que profesan ser cristianos pueden probar la realidad de su profesión mediante vidas de santidad y de piedad. El verdadero cristiano no debería tener tratos con la injusticia. Amén. Señor les bendiga. Amén.